Y quiero darle la bienvenida a Gaspar Estrada, él es analista político. Gracias, señor Estrada, por estar con nosotros. Una buena noche, noche ya en París. Bienvenido. Buenas noches, Jesús, y muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero es preguntarle cómo poder detener esta amenaza de extremistas, de fanáticos que ya se está propagando alrededor del mundo y que Francia recibe hoy o sufre hoy con un campanazo bien fuerte, un campanazo de alerta bien fuerte. Totalmente, Jesús. Me parece que Francia, por primera vez desde 1986, sufre un atentado terrorista islámico de una magnitud realmente muy importante. Eso se debe a estos casi 20 años, más de 20 años, digamos, de relativa seguridad del territorio francés, a leyes antiterroristas bastante duras que habían antecedido al propio 11 de septiembre y que habían permitido a Francia de ser una especie de territorio libre de atentados terroristas. Por otro lado, también durante muchos años hubo una política exterior de Francia bastante favorable a los países árabes, y esta posición se ha ido matizando en los últimos tiempos, y por este cambio en la política exterior francesa ha habido ya desde hace varios años amenazas proferidas por grupos extremistas islámicos, ya sea del Magreb, es decir, del norte de África, o de combatientes iraquíes o del ejército islámico de Daesh, que han llamado a atacar el Estado y los ciudadanos franceses. Y me parece que en este marco todo lo que había pasado hace algunos años alrededor a la publicación por la revista Charlie Hebdo de caricaturas del profeta Mahoma, pues finalmente este hecho que pensábamos era un hecho aislado, pues vemos que tiene consecuencias graves hoy en día. Ahora, lo que queda es pensar si el gobierno francés va a recapacitar, reordenar esa política de la que usted nos está comentando precisamente en esta primera respuesta, sobre lo que tiene ellos de la coalición internacional, el apoyo a la coalición internacional contra estos grupos islámicos extremistas. Es decir, François Hollande va a replantear, el gobierno francés va a replantear esa estrategia, o por el contrario, ahora va a endurecer más esa política y ese ataque directo a estos grupos extremistas. Yo creo que el gobierno francés va a endurecer su política de lucha contra el terrorismo, va a reforzar la cooperación bilateral y multilateral que existe entre los diversos servicios de inteligencia. De hecho, durante los mandatos de los presidentes Sarkozy y François Hollande, ha habido una serie de reformas en el funcionamiento interno de los organismos de lucha contra el terrorismo, y en particular de la inteligencia en el interior de Francia. Se creó una nueva agencia de lucha contra la inteligencia y sobre todo contra el terrorismo. Sin embargo, vemos que es cada vez más difícil rastrear estas y neutralizar para, digamos, llevarlas a traducir a tribunales este tipo de personas, porque pueden ser no la obra de filiales organizadas, sino de individuos solitarios. Ya lo habíamos visto en 2012, durante la propia campaña presidencial, un joven francés, pero de confesión musulmana, Mohamed Merah, que ya había intentado en la ciudad de Toulouse asesinar a niños, y desde ese punto de vista, durante la campaña presidencial, el tema de la lucha contra el terrorismo ya había sido un debate polémico. Me parece que los hechos del día de hoy no hacen más que confirmar esta necesidad que existe hoy en día en los gobiernos occidentales, en particular los gobiernos que tienen una actividad de política exterior fuerte en el Medio Oriente, de reforzar sus políticas de lucha contra el terrorismo. Ahora, señor Estrada, usted está en París y quiero preguntarle un poco por la sensación de las personas, de los habitantes, horas después, es decir, en el transcurso del día de hoy, después de que sucede esto a la media mañana, hora local. ¿Cómo queda París? ¿Cómo queda la ciudadanía? Y le digo por qué, porque hay una preocupación, una alarma que había existido días previos debido a una polémica que se había suscitado a raíz de una novela que se llama Sumisión,
un libro que vaticina que el Islam va a llegar al poder y que se tomará el poder en Francia sobre el año 2022. ¿Cómo está la ciudadanía en París? Bueno, me parece que la ciudadanía en París está funcionando con dos registros. El primero es un shock emocional muy fuerte. Las personas están indignadas, están aterradas por este asesinato totalmente sangriento, sin ninguna explicación y sobre todo que es un mensaje muy claro, ¿no? A todos los periodistas caricaturistas del mundo. Y por otro lado, a pesar de este shock, de esta indignación está provocando que los franceses vayan a las calles. Hoy más de 100,000 franceses salieron a las calles para manifestarse y para repudiar este acto terrorista y, por otro lado, enviar un mensaje de que Francia seguirá siendo el país de la libertad de expresión. Y también, a la par de esta reacción de la opinión pública en Francia y en el mundo, también hay una reacción política internacional. Varios líderes y jefes de Estado han llamado al presidente de Francia, que hoy en la noche hizo un mensaje a la nación en cadena nacional y que decretó un luto nacional el día de mañana. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que esta reacción es más que saludable para mostrar a estos terroristas, en primer lugar, de que no se va a aceptar este tipo de intimidaciones y por el otro lado también decir que los países occidentales tampoco están en contra del Islam, lo que están en contra es de ese tipo de movimientos radicales que lo único que hacen es crear odio y más violencia. Claro, para mayor claridad de nuestra teleaudiencia, quizás en esta parte del mundo, en América Latina, y teniendo la oportunidad que usted estaba precisamente ahí en París, cuéntenos un poco cómo funcionaba o qué es Charlie Hebdo, cómo es esta revista, este semanario, qué corte tiene y qué tan importante es para Francia y para Europa. Claro, bueno, Charlie Hebdo siempre ha tenido una historia, digamos que es una revista que ha estado siempre marcada por la polémica. Era desde ese punto de vista un referente en Francia porque justamente marcaba la agenda mediática al siempre tomar posiciones fuertes y sobre todo usando el humor, que es algo que lo distinguía del resto de las revistas políticas francesas. Su alter ego, en pocas palabras, el Canard Enchaîné, a pesar de también tener caricaturas, es sobre todo un periódico que es muy leído por la clase política y de hecho la mayoría de los caricaturistas que trabajan en Charlie Hebdo también trabajaban en el Canard Enchaîné, como el caso de Cabu, que lamentablemente fue salvajemente asesinado el día de hoy. Y desde ese punto de vista, estos caricaturistas a los cuales usted hizo referencia en la llamada de este programa, de su programa, pues eran instituciones en Francia. Cabu llevaba más de 50 años, digamos, dibujando la vida política francesa e internacional, y desde ese punto de vista el mensaje que querían mandar estos terroristas es muy claro, es clave y es muy claro. Querían decapitar y destruir la revista, sabiendo que la revista vive de los caricaturistas. Entonces, desde ese punto de vista es una tragedia lo que pasó el día de hoy. Muy bien, Gaspar Estrada, analista político, gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24 y una buena noche para usted en París, en Francia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.